Buenos días y muchas gracias por esta invitación a participar en este significativo encuentro de teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, así como mi agradecimiento a la reverenda doctora Ibeliz Valentín Vera y la rectora profesora Marilina Weyland. Mis saludos para todas y todos. Este compartir lo hago desde mi compromiso con la relectura bíblica latinoamericana y caribeña y la teología feminista. Para mí es importante situar esto. La Biblia, compuesta por documentos históricos que son a la vez escritura sagrada, presenta en varios lugares algunos problemas de comprensión e interpretación debidos a su ubicación en contextos históricos de épocas remotas y de culturas muy diferentes a las nuestras. Tanto en las narraciones como en los discursos se notan que las costumbres que rigen las conductas y los roles atribuidos a mujeres y hombres son bien diferentes a las costumbres de la sociedad actual. Esos sistemas culturales y sociales desafían nuestra comprensión del texto y nuestra capacidad para formular una interpretación pertinente de lo que aquellas acciones y palabras pueden significar para las personas que leemos la Biblia hoy. Los problemas de interpretación bíblica no son nuevos. Ya Justino Mártir en el diálogo con Trifón decía: jamás me atreveré a pensar ni a decir que las escrituras presentan contradicciones entre sí. Y si alguna escritura me pareciera tal, más bien confesaré que no entiendo su significado y trataré de convencer a todos aquellos que sospechan que en las escrituras existen contradicciones que adopten mi forma de pensar, señalando la tarea del intérprete ante el texto. De igual forma, Ireneo de León, en Contra las herejías, decía: si no podemos encontrar una solución a todas las dificultades que aparecen en la Biblia, sería la más grande impiedad tratar de hallar un Dios distinto del que es. Si bien es cierto, hay una defensa tácita de las escrituras, esto generó una serie de ayudas para la comprensión del texto, como son, solo para mencionar, de Montoya, 1542-1569, va a publicar De Concordia Sacrarum Scripturarum. Es decir, esto es solo un pequeño ejemplo de esta relación de la comunidad lectora con el texto bíblico. Si sumamos a estas dificultades los procesos de traducción a otras lenguas, coincidiríamos con Martín Lutero, que pensó que el método de traducción va de la mano con su hermenéutica. Para Lutero, dicha metodología puede sintetizarse en tres aspectos: libertad de la letra y las palabras, conexión entre las palabras y la clara expresión del sentido y objeto de los textos. Por supuesto, aquí las personajes que he mencionado no tienen una preocupación explícita sobre cómo la interpretación afecta a las mujeres. Pero cuando llegamos al siglo XIX, nos vamos a encontrar con la Biblia de las mujeres, o la Biblia femenina, como traducen algunos, de Elizabeth Cady Stanton, que además va de la mano con las luchas por el sufragio. Y por supuesto, las mujeres tan desconocidas de la Reforma Protestante, que van a levantar voces en distintos aspectos, ya sea por la predicación u otro tipo de actividad. Hay todavía una deuda pendiente con estas mujeres. La lectura contextual de la Biblia. Un compatriota suyo
el doctor López, de forma metafórica habla de las dos orillas porque se sitúa precisamente en su isla, Puerto Rico. Las dos orillas es una metáfora del encuentro entre los lectores y lectoras de la Biblia en nuestra orilla social y la otra orilla distante en la que se escribió el texto en otra localización social. Cito: interpretar el texto es la posibilidad de que lectores y lectoras de otra orilla puedan hacer un ejercicio interpretativo que les permita, de alguna manera, sumergirse en las orillas virtuales del texto. Cuando los lectores y las lectoras pueden nadar en la orilla del texto, a esto le llamamos interpretación. El problema de la interpretación siempre ha involucrado diferentes orillas. Uno recibe el impacto del potencial de cada orilla en este diálogo entre el texto y sus lectoras y lectores. Cierro cita. Es desde estas orillas de lectores y lectoras donde nos encontramos con la Biblia con diversos acercamientos particulares. Hablemos directamente de la lectura latinoamericana y caribeña de la Biblia, que es una lectura pastoral que desde el inicio del proceso exegético hermenéutico toma en cuenta la realidad o el contexto desde donde se lee la Biblia, nos recuerda el Satamis. Nos referimos a una lectura situada que debe auxiliarse de otras disciplinas y de las distintas escuelas bíblicas y teologías en cuanto al pensamiento. Estas lectoras y lectores comparten las experiencias de pobreza, exclusión social, discriminación, xenofobia, sexismo y racismo. Por eso hablamos de la lectura contextual de la Biblia, que hace uso de los métodos de exégesis desde la perspectiva de las y los sujetos intérpretes. Las teologías contextuales no es una nueva teología que se añade al elenco de otras. Como señalan muy bien los teólogos que han escrito sobre esta materia, la teología contextual nace de muchas inquietudes. La primera de esas inquietudes es la falta de significatividad de las teologías aprendidas en un determinado contexto. Refiérase aquí al contexto europeo, incluso norteamericano, al ser expuestas en un contexto distinto, sea el contexto asiático, africano y latinoamericano. Esa falta de significatividad obedecía a la falta de adecuación del mensaje teológico cristiano con las costumbres, los símbolos y los imaginarios presentes en un determinado contexto. La importante relevancia de las identidades locales, reafirmar lo que es propio, es resultado de las reflexiones y acciones en contra de los colonialismos, aunque estos aún persisten porque son camaleónicos, al igual que el patriarcado. Otra inquietud ha venido acompañada de una actitud de sospecha hacia la teología desarrollada hasta entonces en las facultades de teología, donde las formas de acercarse a la misma encubren posiciones de poder en los contextos. Ricos sobre pobres, unas razas sobre otros, lo masculino sobre lo femenino, el ser humano sobre la naturaleza, etc. Cuando una se fija en la etimología de la palabra contexto, se encuentra con la unión de esa partícula con y un sustantivo, texto. Es decir, contexto sería lo que acompaña al texto, sin lo cual el texto sería imposible. O lo que es lo mismo, contexto sería el conjunto de circunstancias que acompañaron a la elaboración del texto y dejaron sus huellas en el mismo. La Biblia es un punto de referencia para la fe y para una praxis comprometida con el reino de Dios, que podríamos definir como esa red de relaciones que apuntan hacia una nueva forma de ser mujeres, hombres, iglesia y sociedad, o mejor dicho, una nueva forma de ser humanos.
La manera de leer la Biblia está determinada también por la forma en que hemos sido socializadas y socializados, por las ideas e imaginarios que nos llegan desde la cultura y la religión, impidiéndonos muchas veces un encuentro con el texto bíblico con el cual podamos dialogar, interpelar, indagar, romper con la idea generalizada de ciertas interpretaciones bíblicas que responden que toda situación de subordinación de las mujeres es voluntad de Dios. La categoría de género nos sirve para analizar con más herramientas los textos bíblicos y poder interpretarlos para nuestra realidad hoy. Podríamos decir de las teorías de género como aquellas que nos permiten el análisis de los roles, las conductas y las cualidades personales que cada sociedad define como apropiados y correctos para el hombre o para la mujer. Por ello es que no encontramos dificultades para hacer una relectura de la Biblia desde la perspectiva de género. Y aunque estas teorías no eran del siglo I, nos permiten, junto con otras disciplinas, trabajar la tensión entre ser un texto fijado en un horizonte cultural que ya no es el nuestro y ser una palabra viva que pueda mover la historia, ya que solo así se resuelve una relectura fecunda, tal como apuntaba Severino Croato. Toda relectura bíblica es una exploración del sentido de los textos a la luz de las nuevas preguntas existenciales que plantean las realidades vividas. La Biblia no es un depósito cerrado que ya dijo todo. Es texto que dice en presente, pero que habla como texto en un encuentro con la intérprete y el intérprete en su situación de vida. Un ir y venir en, detrás y delante del texto. Cuando las mujeres hacemos una relectura bíblica desde la perspectiva de género y con criterios feministas, nos acercamos también a un texto marcado por las relaciones y experiencias, con nuestros encuentros y desencuentros, con experiencias e interpretaciones de muchos siglos que representan a veces una carga tan pesada que nos hacen doblar la espalda. Lo hacemos bajo el escrutinio de otras miradas que a veces imponen que yo mire también igual y que me dicen cuál es mi lugar en la familia, la iglesia y la sociedad. Ante las violencias que enfrentamos las mujeres, el desafío está en una mirada crítica y autocrítica, que se plantea preguntas constantemente, porque somos productos de acciones performativas que además de género, son también del lenguaje, donde hemos aprendido a mirar desde las repeticiones con los códigos jerarquizados, incluso religiosos. ¿De dónde parten mis miradas? ¿Desde el privilegio o la subordinación? ¿Cómo nos hacen sentir las miradas que no son las nuestras? ¿Cómo nos miramos a nosotras y nosotros mismos? ¿Cómo miramos a los otros y las otras? Las miradas construyen una percepción sobre los demás que puede ponerles en una situación de vulnerabilidad e indefensión. Esas miradas pueden también deconstruirse, lo que implica tomar conciencia de estas situaciones. Nuestras miradas pueden perpetuar la victimización de quienes han sufrido todo tipo de abusos, vengan de donde vengan. O nuestras miradas pueden reconocer la capacidad de agenciar, de tomar acciones que tienen los procesos de restauración y reparación de las mujeres y niñas que han sufrido todo tipo de violencia. Por eso el desafío constante es reconocernos como intérpretes, como sujetos en la búsqueda del comprender y de la transformación de prácticas instaladas en la familia, la sociedad y la iglesia. Asumir que nos situamos desde nuestras realidades ante un texto bíblico implica reconocer desde dónde leemos,
nuestros cuerpos y los procesos de socialización. Ese reconocimiento nos hace darnos cuenta de que muchas interpretaciones afectan especialmente a las mujeres por el lugar que el género les ha atribuido. Y por lo tanto, la relectura bíblica no es solamente visibilizar en el texto los personajes femeninos en una situación de poder, sino también aquellos textos difíciles con los cuales casi nadie quiere trabajar. Sí, siempre que leemos la Biblia estamos haciendo una relectura que mantiene el carácter abierto de la Biblia y donde no pretendemos clausurarla con dogmas. Siguiendo a Croatto, dice, las escrituras leídas como producto de un proceso hermenéutico nos dan una clave de lectura que hay dentro de su propia historia. La acumulación de sentido permite seguir acumulando y liberando su riqueza en favor de interpretaciones liberadoras. Esta liberación del texto pasa por desenmascarar traducciones machistas o androcéntricas y se rescata el texto bíblico que podría ser más liberador, pero otras veces el texto no es rescatable, lo que lleva a un rechazo del texto como palabra de Dios, nos dice el Satames. Sin embargo, no nos quita la responsabilidad ética de seguir trabajando dichos textos. Satames se pregunta ante estas experiencias, ¿qué se hace entonces? Se estudia el texto, se deconstruye utilizando las herramientas exegético-hermenéuticas y se reconstruye con la intención de entender y explicar las circunstancias de la génesis del escrito para sus lectores particulares. Por lo tanto, se considera un texto circunstancial, no normativo. Concuerdo con Elsa que hemos de asumir que todo texto que sugiere o exige la esclavitud, la explotación, la sumisión o la discriminación va contra la voluntad misma de Dios y que por lo tanto no es normativo. Aquí precisamente es donde se dan todo tipo de tensiones, no solo a nivel eclesial, sino también como líneas de pensamiento en las escuelas de teología y por supuesto en la cultura. La frontera entre cultura y religión es sumamente delgada y por allí surgen las llamadas de atención al peligro que pueden significar la hermenéutica de la sospecha, es decir, hacerse preguntas sobre lo que se lee, interrogarse, no solo dejarse interpelar, sino interpelar al mensaje leído. Es una hermenéutica que intenta colocar los textos bíblicos en una actitud de advertencia, indaga las funciones ideológicas que desempeñan los relatos al servicio de la dominación masculina. Cuestiona y desmitifica las estructuras de dominación inscritas en los textos bíblicos, en nuestra propia experiencia de lectoras y lectores en los contextos contemporáneos de interpretación. Pero también oímos la advertencia de lo peligroso de la ideología de género. Es una ideología de moda para desautorizar las teorías feministas y atacar las diferentes orientaciones sexuales. En cuanto a lo liberador, las preguntas más importantes de las mujeres y también de los hombres de fe latinoamericanos son las que provienen de la práctica, de la praxis, esto es, de la vida que busca la liberación de estructuras injustas. Las mujeres hemos tomado conciencia de que con estas herramientas de análisis, los relatos bíblicos son memoria colectiva, que nos llegan como voces, imágenes, narrativa de un pasado que pretende no ser ignorado ni para la comunidad receptora de su época, ni para la nuestra. Estos relatos han sido resignificados, sea como acontecimientos o interpretación de fe, por la misma comunidad receptora. Nuestros textos son una relectura de estos eventos, de situaciones complejas o las más sencillas, donde el pueblo no solo ha reconocido al Dios de la historia, sino
a mujeres también como líderes del pueblo. En los procesos de interpretación bíblica hemos aprendido con Juan Luis II, cada nueva realidad obliga a interpretar de nuevo la revelación de Dios, a cambiar con ella la realidad y por ende a volver a interpretar y así sucesivamente. Lo que deja una gran tarea a las instituciones educativas como universidades y seminarios, las iglesias, no solo con el análisis bíblico y los métodos de estudio, sino también con las políticas de género, así como otras herramientas como las teorías de interseccionalidad, que nos dicen que la identidad o identidades pasan por la interacción de raza, género, clase, sexualidad e imperialismo y ayudando a determinar las estructuras y espacios de opresión. A manera de conclusión, quiero reiterar que leemos para comprender y transformar nuestras prácticas. Como mujer de fe, estoy convencida de que todo este saber académico en las ciencias teológicas, en las ciencias bíblicas, debe ser mediado pedagógicamente cuando trabajamos con las personas de la iglesia y con aquellas que no sienten ningún apego a la fe cristiana. Podría tal vez resumirse preguntándonos, ¿qué tiene que decir este texto a mi situación hoy? ¿Cómo recibe este texto mi realidad? ¿Encontraré lo que busco? Si no lo encuentro, ¿a qué contribuye este proceso de relectura? ¿Cómo dialogar con posiciones distintas a la mía y a lo que necesito para mi vida? ¿Qué actitudes me es urgente desarrollar para ese encuentro con la otra, con el otro? Hay una pluralidad de lecturas feministas y de género. Esto no es una debilidad, a mi modo de ver, es una fortaleza. Es un trabajo bíblico que implica pasión por el texto bíblico, compromiso con las realidades de sufrimiento, donde las mujeres y las niñeces son vulnerables, al igual que otros grupos marginalizados. La relectura bíblica desde las mujeres enriquece en la pluralidad, en el encuentro, en comunidad. La tensión existente entre la academia y la iglesia no es razón para dejar de empujar procesos de aprendizaje y desaprendizaje. Afirmamos la necesidad de seguir trabajando a nivel académico para la formación de especialistas, así como con grupos medios donde la facilitación de mujeres y hombres es vital. Con formación a nivel popular, porque siempre aprendemos de la gente alrededor del texto y de la vida. Para mí es fundamental hacer vivo ese encuentro con el texto bíblico. Las mujeres no obviamos el compromiso ético con quienes sufren, la sororidad, la búsqueda interminable de buscar formas justas de relacionarnos con el contexto que, como dice el biblista Juan Esteban Londoño, el actual amenazado en busca de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que se ha manifestado de varias maneras, primero para el primer panel y luego para su panel y para usted, y es en términos de qué propuesta, si alguna, pudiera haber para reconstruir y empoderar a la mujer laica desde el tejido bíblico. Bueno, en primer lugar, creo que hay que resaltar la importancia del laicado en la iglesia. Bueno, yo fui pastora laica un tiempo, ahora hace mucho tiempo ya no, porque ese potencial del laicado, y sobre todo cuando pensamos en que la mayoría de asistentes a nuestras iglesias son mujeres, ahí hay una beta riquísima. Lo segundo, hay que decir que hasta donde yo he visto y me he movido mucho por las iglesias protestantes, evangélicas, y también he trabajado con la iglesia católica por razones
diversas durante muchos años y ha sido un gran aprendizaje. Las mujeres nunca están sentadas sin hacer nada, tienen un liderazgo o liderazgos importantes, que muchas veces el lugar que se les da es asignado en el sentido del servicio para otros, es otra cosa. Entonces, yo creo que el potencial del laicado de las mujeres está ahí. Y lo primero es, hay que reconocerlo. Lo segundo tiene que ver mucho con los procesos de formación a nivel eclesial. Es decir, las personas que están con una dinámica en formación y que pueden servir, apoyar, empujar procesos de formación local es sumamente vital. Guiar algunas pautas en cuanto a que las propias mujeres durante el proceso de los estudios bíblicos, durante una guía, una manera de preparar los estudios bíblicos, que salgan de esa idea de que yo tengo la única voz porque soy la que estoy explicando, atrevernos a dejar los espacios para que las personas, las mujeres, también los hombres puedan preguntar y dar sus opiniones, democratizar los estudios bíblicos, porque con la predicación y las homilías pues no podemos hacer mucho, ¿no? Hay que escuchar, a menos de que haya una práctica distinta. Entonces, el tema de la formación. Si hablamos de las iglesias evangélicas o protestantes, diríamos la educación cristiana. Tiene que haber un programa, pero tiene que ser algo también que salga muchas veces de las necesidades de la gente. Y lo otro es los grupos que crean un espacio de seguridad, donde las mujeres también puedan expresar lo que viven, lo que sienten, y de ahí, a partir de ahí también pensar en las temáticas, en los procesos de formación que pueden acompañar todas esas situaciones problemáticas que se ven. Las iglesias deben de apoyar la formación de las mujeres. El tema de las becas de estudio es muy importante. El tema de poder apoyar de otra forma en esa red, esa sororidad que él sí mencionaba, que a veces no es la ideal todavía y nos cuesta un poco desarrollar algunas redes a lo interno entre las mismas mujeres para apoyarnos, para que otras vayan formándose con una perspectiva distinta. Y por supuesto el hecho de que todo proceso de relectura, porque releemos también la realidad, va acompañado, si hablamos de la Biblia, hablamos también de lo que pasa en el acontecer. Ya Karl Barth decía, la Biblia y el periódico. Bueno, el periódico yo ahora no, es muy difícil saber cuál es el medio en el cual podemos confiar un poco más. Pero eso es muy importante, la formación de las mujeres. Muchas gracias, Violeta, muy agradecida. Sabemos que le toca desconectarse de nosotros, pero le agradecemos profundamente que estuviera todo este tiempo. Quede con la bendición de Dios, Madre y Padre, y que así mismo esa bendición sea extensiva a toda su familia. Sí, y quiero agradecer a todas las panelistas y a Elsie. Ha sido un maravilloso encuentro de lujo y vale la pena seguir haciendo todos esos esfuerzos. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Le damos un aplauso nuevamente, por favor.